Yo prediqué un mensaje pasado acerca de David, de la caída de David, como caen los valientes. Y mencioné brevemente la excelencia de descripción de la tentación en las palabras de una persona que yo he admirado mucho, el teólogo alemán, que murió asesinado por Hitler, porque también él conspiró contra Hitler, llamado Dietrich Bonhoeffer. Y su descripción de la tentación merece nuestra atención. Él dice lo siguiente: en nuestros miembros hay una inclinación latente hacia el deseo que es tanto repentina como feroz. Repentina como feroz. Con poder irresistible el deseo se apodera de la carne y la controla. Al instante se enciende un secreto fuego abrasador. La carne arde y se incendia. Da lo mismo si es un deseo sexual, o ambición, o vanidad, o hambre de venganza, o deseo de fama y poder, o codicia de dinero, o finalmente ese deseo extraño de la belleza del mundo, de la naturaleza. El gozo en Dios está en proceso de extinción en nosotros y buscamos todo nuestro gozo en las criaturas y en este mundo perverso y pecador. En ese momento, dice él, Dios para nosotros es bastante irreal. Él pierde toda realidad y solo el deseo por la criatura es real. La única realidad en ese momento es el diablo detrás de nosotros. Satanás no llena aquí de odio a Dios, sino que nos hace olvidar de Dios. Y ahora su falsedad se añade a esta prueba de fuerza. La lujuria que se despierta así envuelve la mente y la voluntad del hombre en profunda oscuridad. Se nos quitan las facultades de criminal y de decidir con claridad. Y es aquí donde todo dentro de mí se levanta contra la palabra de Dios. Eso hace la tentación, eso hace el diablo en nuestras vidas, dice Dietrich Bonhoeffer. Se levanta ese deseo pecaminoso para ir detrás de aquellas cosas que no agradan a Dios. No tiene que ser solamente el deseo sexual. Y toda persona que ha vivido lo suficiente para tener un pensamiento racional ha sufrido la atracción paralizante de la tentación. La tentación es una consecuencia inevitable de vivir en un mundo envuelto en maldad, un mundo caído, y todo, a excepción de Jesucristo, hemos sucumbido a los pecados seductores de la tentación de una u otra manera. El encanto, hermano, del pecado y de sus promesas es tan único como que la gente que ese pecado espera atrapar. Las tentaciones están en todas partes. Mire, hermano, cuando vemos un caso como lo que pasó ahora con estos jóvenes que asaltaron el Banco Popular, nos damos cuenta que el hombre no se sacia y que las tentaciones están ahí para querer buscar cada día más los placeres de este mundo. Y la tentación no solamente puede arropar a estos hombres, sino también que puede arroparnos a nosotros en cualquier sentido. Por eso en este capítulo estamos pensando en la tentación de tipo familiar. En Génesis 39, al igual que en el segundo libro de Samuel que estudiamos, cuenta la experiencia de un exitoso hombre consagrado que se enfrentó a la intoxicación o a la intoxicante atracción de la sexualidad física. José fue tentado a satisfacer los deseos sensuales dados por Dios, haciéndolo fuera del contexto del matrimonio, como Dios ha ordenado que satisfagamos nuestros deseos sexuales. ¿Y de qué manera, hermano, fue tentado? Antes de que examinemos este episodio de la vida de José, pienso que es importante entender cómo encaja esto en el panorama de la palabra, en el panorama bíblico. La experiencia de José, hermano, 13 capítulos del libro de Génesis son dedicados completamente a José. 13 capítulos. De los 50 capítulos de Génesis son dedicados a José. Pero en el capítulo 38 que leyó el pastor Misael, hay un paréntesis, un relato para enfocar la vida de su hermano. Judá, en este capítulo, Judá se casó con una canaanita y tuvo 3 hijos con ella. El segundo abusó de una tradición sagrada para satisfacer sus deseos sexuales, así que el Señor también, y lo hizo morir, y al primero también. Después Judá se acostó con una mujer pensando que era una prostituta por el precio de un cabrito, solo para entender más tarde que era su nuera disfrazada y que ella estaba encinta esperando a un hijo suyo. Si nosotros queremos ver una familia disfuncional, esa es una familia disfuncional, hermano. Imagina todo el lío que hubo con los hijos. Dios los mató por sus pecados. Y
Y Judá llegó y se metió en ese lío también. Y le voy a decir una cosa, hermano, era normal. Pecaminoso, pero era normal en aquellos tiempos que hubieran prostitutas para atender los asuntos, las necesidades de los hombres que trabajaban en tranquilar ovejas y estas cosas. Y esta historia parece un drama de una telenovela, hermano. Quien piensa que la Biblia es aburrida, yo creo que debe leerse todo el Génesis completo para darse cuenta que la Biblia no es aburrida. Hay un caso tras otro, hermano. Pero entonces, después de este caso de Judá, Moisés vuelve a la vida de José y nos presenta esta narración de tentación sexual. Pienso que lo que hace para mostrarnos en contraste que nosotros sí podemos encontrar en medio de la tentación pureza sexual, hermano. Que nosotros sí podemos resistir cualquier tentación que venga a nuestras vidas. De hecho, este episodio no nos muestra meramente cómo José enfrentó esa tentación. El autor, Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, describe este incidente para decirnos cómo José respondió consistentemente a la seducción sexual y decirnos nosotros, podemos hacerlo si tenemos el Espíritu Santo de Dios. Tal vez este fue el primer episodio que definió a las demás para ponerlo en una trayectoria de colisión y ordenada por Dios, su destino. O sea, José estaba siendo preparado por Dios para hacer cosas mayores, pero tenía que pasar por esto. Pero la injusticia que soportó José jugó un papel para mostrar el carácter de ese hombre que podía no solamente resistir la tentación, sino ser lo más grande que existió en sus tiempos. Eso le ayudó para prepararse, para ocupar la posición de liderazgo que disfrutaría más adelante en su vida. Mi hermano, hay situaciones en nuestras vidas que lo que hacen es prepararnos para enfrentar situaciones más difíciles si nosotros, con la ayuda del Señor, salimos triunfantes de aquella situación que se nos presenta, que son contrarias a nuestras vidas. Y los primeros 6 versículos de Génesis 39 presentan la situación histórica. En el versículo 1 noto 2 detalles que pueden brillar por nuestra ausencia si nosotros no nos sumergimos en este versículo 1. Dice allí la palabra de Dios, Génesis 39, 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los israelitas que le habían llevado allá. Primero, aquí no vemos ninguna mención del tiempo que transcurrió entre el capítulo 37 y 39. Y después de su llegada a Egipto, José pudo haber estado en este hogar de Potifar unas cuantas semanas, 6 meses, años antes que la tentación le llegara. Segundo, Moisés no nos da detalles de los ajustes obvios que tuvo que hacer este joven. Recuerde que José viene de un hogar donde él fue mimado, donde se les hacía ropa especial. José era el popi de la casa. Perdón la expresión si a alguno le choca. Sí, José era cuidado. Su papá lo adoraba. Jacob había mimado a José con favores especiales, con ropas especiales, y lo tenía en la casa como el niño que sabía todas las cosas, que tenía sueños. Y de ese medio ambiente protegido y seguro, José lo echaron en una cisterna, lo vendieron a una caravana que sería Egipto, y finalmente lo compraron en un mercado de esclavos. Eso hoy se llama tráfico humano. Imagínese usted un nuevo idioma, una nueva cultura, unas nuevas relaciones personales, nuevo entorno y nuevas responsabilidades. Para este muchacho que fue criado mimado, lo venden como esclavo y lo meten seguido a hacer una labor importante en una casa. Y no solamente eso, hermano. Hay algo que a veces se nos pasa desapercibido. Lo compró un hombre que se considera el capitán de la guardia. Y una tradición literal del texto es el carnicero del jefe. Y eso podría significar que Potifar era el carnicero, o no era el cocinero jefe, sino el carnicero, el hombre que se ocupaba de llevar aquellas misiones difíciles de Faraón. Es una especie, y aquí quizá muchos no lo sepan quién es, de Johnny Avi García, que se encargaba de matar a toda la gente que Trujillo quería que mataran. En otras palabras, Potifar era un matarife, hermano. Comandaba una unidad militar selecta, disciplinada, de tropas de choque, que se encargaba de resguardar el faraón.
era responsable de ejecutar la justicia, incluyendo la supervisión de la cárcel de egipcia. Y era el encargado de ejecutar todo aquel que consideraba criminal. Que no matara a José fue una gracia de Dios. Porque mire, con mi mujer tú, ¿no? Que se pierde en el camino. En otras palabras, este Potifar no era un funcionario gubernamental cualquiera. No era un hombre con el cual debemos enemistarnos. Sucedió una situación en Carrizal con una cosa. Me llamó un amigo general y me dijo, pastor, con el gobierno no se pelea, deje tranquilo. O sea, deje la cosa fluir. Con las autoridades no se pelea. Recuerdo una vez que un joven denunció un acto de corrupción en el sur. Lo que le dijeron a ese joven fue, ten cuidado que tú viajas solo mucho al sur. Hay cosas, hermano, que uno está tranquilo. Obviamente José manejó bien ese ajuste, hermano. Dice la palabra de Dios en los versículos 2 y 3. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en sus manos. No desde que José no tuvo que decir nada. No, José no tuvo que decir nada. Simplemente hizo su trabajo. Y dejó que Dios los prosperara y recibiera el crédito. Sin presunciones, sin ostentación ni engaño. No usó su espiritualidad como herramienta. Más bien el Señor le reveló a Potifar que él estaba con José. Por la forma, hermano. Y qué bueno es cuando nosotros vamos a un lugar a trabajar. No importa la presión que tengamos, que de nosotros se diga que Dios está con nosotros. Y que Dios ha prosperado ese lugar donde yo trabajo por mi testimonio. Y que ha sido de bendición para el lugar donde yo trabajo. El Señor le reveló a Potifar que él estaba con José. Como resultado, este duro general, guardia, idólatra, dueño de esclavos, ¿sabe qué pasó con Potifar? Viendo el testimonio de José, comenzó a respetar a Dios. Y eso es lo que se busca en la vida de cada creyente, que viéndonos los testimonios de Dios se comienza a respetar a Dios por lo que nosotros hacemos para la gloria de Dios. Miren lo que dice el versículo 4 del capítulo 39. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. ¡Qué promoción, hermano! José se encontraba subiendo rápidamente a la cumbre de la organización. Mientras más ascendemos en un lugar, hermano, mejor debe ser nuestro testimonio. Ayuda de cámara del jefe de seguridad de una civilización más avanzada del mundo en ese tiempo. Y mire, la cosa se pone incluso mejor. Versículos 5 y 6. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo a la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. En otras palabras, José, ¿qué tú vas a prepararme hoy de comida? Te voy a hacer un chivito ahí con salsa y esa cosa. Y dice la palabra de Dios. Subrayen esto, hermano. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. José era un reformado bien formado. Chacho elegante, hermano. Nótese dos principios generales de la vida en función aquí. Primero, con mayor éxito viene la mayor confianza. Segundo, con mayor confianza se exigen menos cuentas. A José nadie le pedía cuenta. Y eso, hermano, cuando nosotros no se nos pide cuenta, aumentamos nuestra vulnerabilidad, o sea, nos volvemos vulnerables. Porque creemos que, no, Dionisio tiene que llevar todos los apuntes, todo lo que se gasta. Porque, no, eso no te va a pedir cuenta. Tú no sabes. Pero Dios también nos está pidiendo cuenta. No lo dudes, dice el predicador Meyer, y escribió lo siguiente. Podemos esperar más tentación en los días de prosperidad y desahogo que en los días de necesidad y esfuerzo. No es donde los hombres fruncen el ceño, sino donde sonríen con dulces y exquisitas sonrisas de lisonja. Es allí
que la tentación se agazapa. O sea, estoy tranquilo, voy a hacer lo que quiera. Y ese es el lugar donde viene la tentación con más facilidad. Ten cuidado si va armado a algún lugar. Pero sobre todas las cosas, ve bien armado a este, donde están las tentaciones. ¿Recuerda a David? ¿Recuerda cómo subió al éxito? Qué advertencia tan sabia. Hermano, y este mensaje, óyeme bien, joven, tú que estás prosperando, cualquiera que esté prosperando en un negocio, este mensaje no está dirigido a un joven de la 42 de Capotillo. Esta es una advertencia, va a ti que estás triunfando en tu trabajo. Es una advertencia que va para ti que estás prosperando en tu trabajo. Al joven y talentoso futuro ministro de la iglesia que está creciendo. Al individuo que está recibiendo los beneficios de Dios, al cual Dios le ha dado mayor privilegio y por tanto disfruta de mayores cosas. Es para nosotros que está dirigido este mensaje, no para un tigre de por ahí. Claramente José era un blanco excelente para la tentación, hermano. Él era el esclavo que se había ganado el derecho al respeto y a la larga necesitaba muy poca supervisión. Si acaso alguna supervisión. José era el jefe de todo. Imagínense, se ocupaba de decirle al jefe, tú vas a cenar esta noche una pizza. Eso es lo que hay. Y el jefe estaba feliz. Potifar le entregó a José todo lo que tenía en su casa y su finanza. Evidentemente José determinaba su propio horario, organizaba y supervisaba la operación diaria de la casa y de los campos, administraba todos los bienes y llevaba la contabilidad como si todo fuera suyo. Él era el jefe ahí. Y aquí quiero que hagamos una pausa. Y aquí observe cómo termina el versículo 6. Y a mí me gusta cómo Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, casi se detiene para respirar entre esta elaborada descripción del éxito de José y el peligro que enfrenta. Es más, Moisés dijo, ya mencioné que él era extremadamente buen mozo. Y sé como si fuera una película de misterio, se para ahí. Aquí está José. Dice los versículos 7 y 8. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José. Hermano, quiero decirle una cosa. Yo vi la descripción de la mujer de uno de estos hombres. Ellos hacían una selección de las mujeres más bellas para que fuera la esposa entre muchas dentro de la casa. O sea que era una mega diva. Y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, es aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Eso dijo José. La palabra fue, acuéstate conmigo. A la clara. Pensó que le encantaban las palabras que siguen. Y a mí me encantan las palabras que siguen. Y él no quiso. Proposición sencilla, respuesta sencilla de un hombre espiritual. No levante la mano ni diga nada, pero piense lo que hubiese hecho usted. Está en negligé ella, en la casa. Está sola con José. Nosotros podemos vernos tentados a poner a José en un pedestal espiritual y pensar que de alguna manera Dios lo protegió con un campo sobrenatural de fuerza o le puso un escudo. No, hermano. José no era de piedra. José era un muchacho de 20 y tantos años, buen mozo, de sangre caliente y con las hormonas destapadas. Tenía todo para pecar cerca de él. Y era un hombre exitoso. Pero Dios hizo lo mismo con David, con certeza. Dios le dio a José toda la ventaja para escoger sabiamente. Pero hizo lo mismo por David. Y Dios hace lo mismo por nosotros. Y en el mensaje anterior, hablando de David, nosotros estudiamos la advertencia de Pablo a la iglesia de Corintios. Pablo concluyó su lección diciendo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, lo siguiente. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana.
Pero fiel es Dios que os dejará tentados más de lo que podáis resistir, sino que también dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Siempre hay una salida de Dios. En medio de la tentación tienen que encontrarla. Tenemos que encontrar esa salida. Y esa ha sido siempre la promesa de Dios. Eso fue verdad para José. Y nosotros podemos apropiarnos de esto y actuar tal como él lo hizo. José se rehusó y dijo no. José no desperdició tiempo para cortar de una vez por todas lo que su mujer estaba haciendo. Le dijo no, se acabó aquí. Notemos la claridad que tenía José en cuanto a sus motivos y la consecuencia del fracaso. Versículos 8 y 9. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Soy un hombre fiel. Y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay mayor que yo en esta casa. Y ninguna cosa me ha reservado, sino a ti. Mírame, parece que el jefe le dijo: a todo, no te metas con mi mujer. Ten cuidado con ella. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? José tenía muy presente la lealtad a su amo. Potifar había sido muy bueno con él. ¿Cómo podía pagarle su bondad mancillando a su esposa? Hermano, la traición es mala, y más cuando traicionamos a un amigo con la esposa de él. La confianza es un bien muy preciado y la ganó José en su vida de privilegio. Y no olvidemos la ocupación de su amo. Si hay alguien cuya confianza uno no debería traicionar, sería la del jefe de los verdugos. Porque ahí hay peligro. También debemos recordar su motivación primordial. José dijo: ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Un pastor llamado Clarence McCanney describió el encuentro aplicando un poco la imaginación. Y él dice, esto es conjetura lo que estoy haciendo, dice lo siguiente: un viejo cuento dice que cuando José empezó a hablar de Dios a la mujer que le tentó, ella tiró su falda encima del busto del Dios que estaba en su dormitorio y dijo: ahora mi Dios no me ve. Pero José respondió: el mío sí me ve. Dios no va a ver, hermano. Cuando abrimos este celular, si usted quiere, por más evitar que salgan cualquier cosa de la que salen ahí, y salen, hermano. Cuando abrimos nuestra computadora, toda esta basura que sale ahí, hermano. O sea, Dios nos está viendo, hermano. ¿Cómo pudo resistir? Porque Dios sí le veía. José no le dio lugar a la tentación. Así que su Dios siguió siendo real para él. Y Dios tiene que ser real para nosotros en todo tiempo, hermano. Incluso en los privados de la habitación, como la esposa de su amo ofreciéndose seductoramente al placer de su cuerpo, José no olvidó a Dios. Él no estaba casado, era un muchacho viril, buen mozo. No tenía que rendirle cuenta a su familia, estaba fuera de la vista del esposo de la mujer. Lo más natural era ceder. Pero José no cedió y le dijo: es un gran mal, un pecado contra Dios. Veo un principio aquí. Tal vez no nos basta meramente dejar de mirar a la tentación, sino que hay que mantener nuestra mente concentrada en la mente de honrar a Dios, al fin de no distraernos en algo inferior que es a Dios. José valoraba su integridad profesional, luchó para protegerla, pero sobre todas las cosas amaba a Dios y quería complacerlo. Nosotros tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, sobre las tentaciones, sobre cualquier cosa. Dios está por encima de todo. Está bien, diría usted, me alegro de que se acabó. Gracias a Dios por el ejemplo de José. Hay que enfrentar la tentación como se debe y luego seguir adelante. Si tan solo se pudiera disuadir la tentación así de fácil.
Como dice el versículo siguiente, la seductora sigue siendo... Mire, hermano, la insistencia del pecado no es fácil. Dice el versículo 10. Hablando ella a José cada día. Yo imagino que pasaba media, ¿verdad? José, mírame hoy, ¿qué tú vas a hacer conmigo? Cada día, insinuándose, hermano, y no escuchándole a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. ¿Y qué vemos aquí, hermano? La tentación nunca se da por vencida. Joven, la tentación nunca se da por vencida. Por el contrario, usted se convertirá en un reto para el tentador o la tentadora. En este caso, el hecho de que José no era un enclenque de voluntad aguada, probablemente atizó incluso más deseo de la mujer. Por eso que él me gusta a mí, por lo fuerte que es. Él me dijo que no y yo voy a seguir insistiendo. El tentador o la tentadora anhela poseer a la persona respetada, aquella que otros admiran y a la persona triunfadora y capaz. Es probable que la conquista apunte el bajo concepto que el tentador o tentadora tiene de sí mismo. Así que no debe sorprendernos su insistencia. Hermano, para esta mujer, José era toda una presa, como puede ser tú también y yo, una presa para cualquier persona por ahí. Si se considera la tentación de la perspectiva de la mujer, me viene a la mente otro principio que sería útil para nuestra comprensión. Y este se encuentra en Santiago capítulo 1, versículo 13 al 14. Dice allí la palabra de Dios lo siguiente. Santiago 1, 13 al 14. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tenta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es traído y seducido. El tirón de la tentación es en realidad una fuerza entre dos objetos, un deseo interno y una carnal externa. Entienda que el pecado no está en la carnada. El pecado está en el mordisco, cuando usted muerde la carnada. Por cierto, que una forma de evitar el pecado es mantenerse lejos de la carnada. Pero seamos sinceros, no siempre se puede evitar la seducción sexual si se vive en este mundo real lleno de pecado. El caso de la esposa de Potifar, la belleza de José no era el problema, el deseo interno de ella era el problema. Un deseo desenfrenado debido a la falta de devoción a Dios, al Dios verdadero. Y posiblemente alimentado por su indulgencia. Ella exigía satisfacción sin importar la consecuencia. Imagínense, no hay nada oculto que no salga a la luz. Se descubrió el caso. ¿Qué iba a pasar con José y esa mujer? Yo le digo a los hermanos que hay que leer ciertos libros seculares que nos ayudan a ilustrar nuestras vidas. En el libro Amor en tiempo de cólera, de Gabriel García Márquez, pasa un caso como este. Y el hombre celoso lo mató a los dos. Hermano, los celos no se perdonan, dice el proverbio. Por eso consideremos varias formas de enfrentar la tentación cuando uno la encuentra. Pero hábleselo a nivel de principio bíblico. El cultivo de un modo de vida de pureza moral, de acuerdo a la Biblia, requiere que el Espíritu Santo transforme nuestros corazones para que amemos a Dios y aborrezcamos las cosas que Él aborrece. Pero no podemos ignorar la maldad del pecado. Algunas decisiones para pecar pueden haber avanzado más allá del nivel de hábito y probablemente algún pecado en particular le gobierna a usted, hermano. Y se le hace difícil salir de él. Y ahí viene, hermano, algo importante. Usted necesita que le ayuden. Acérquese a una persona de confianza. Hable con su esposa, hable con su esposo, hable con una amiga. Que no vaya a divulgar porque hay gente que le gusta. ¿Te enteraste? ¿Vamos a orar por esto? No. Una persona que guarde discreción. Cuando tenga un problema, hable.
No se quede callado porque lo van a derrotar. Hable con un hermano piadoso y competente, que pueda ayudar a descubrir sus motivaciones para destruir esas cosas malas que hay en su vida. Que le pueda orar con usted. Usted no tiene que enfrentar este problema solo. De hecho, es imprudente intentar enfrentar los problemas solo. Es imprudente intentar resolver los problemas solo. En Génesis 39, 10 al 13, encuentro la estrategia de José en contra de la tentación maravillosa. Dice allí la palabra de Dios. Hablando ella a José cada día y no escuchándole él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie en los de casa allí. Y ella la asió por su ropa y diciendo, dame una conmigo. Entonces él dejó su ropa en la mano de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, él reconoció su debilidad respecto al poder del enemigo y actuó de acuerdo a eso. José sabía que no podía pelear con ese gigante. Y hay algo importante, hermano. Aquí. ¿A quién le van a creer? ¿A quién le creyó Potifar? ¿A su mujer? Por eso cuando hay un problema, hermano, no le van a creer a usted, le van a creer a la persona que se inventó el problema. Inicialmente, que después se descubra, pero ya el mal está hecho. Y se ha escrito de eso en las redes sociales. Y le han destruido su moral. 4 palabras pequeñas al final del versículo 10 se pasan por alto con facilidad. Ellas forman una primera línea de defensa, tanto en contra de la tentación, pero no convertirse en comidilla o de chisme. 4 palabras, para estar solo con ella. Para estar con ella. José no simplemente hizo caso omiso de las invitaciones de la mujer, sino que evitaba estar en el mismo cuarto en el que ella se encontraba. No busque la tentación. No, pues yo soy fuerte como... Aquí encontramos una persona una vez en una discoteca, y aquí el Señor resistiendo la tentación, pero está con una discoteca con un trago de whisky en la mano. Si hay algo que tiene el poder de comprometer su integridad en un momento de debilidad, evitémoslo, hermanos. Por ejemplo, si usted siente, aunque sea la más ligera atracción por una persona del sexo opuesto, que no es su pareja legítima, si usted es casado o casada, o que está casada con otro, decida hoy mismo mantener su distancia y establecer unas cuantas reglas firmes y rápidas de conducta para usted mismo. A pesar de las mejores intenciones, afrontémosla. La tentación lo buscará. Mire lo que pasó con José, versículo 11 al 12. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Y ella le agarró por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces dejó su ropa en la mano de ella y huyó y salió. El tiempo para resistir la tentación, hermano, es antes de enfrentarnos a esa tentación, no en medio de ella. Y cuando nos vemos en esa situación, el Nuevo Testamento ordena una sola cosa, huir. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Pero eso a los jóvenes, los viejos también tenemos pasiones juveniles. Huye de ella, dice el apóstol Pablo. Y en 1 Corintios 6:8 también le dice que viene la tentación. No razonemos con la tentación, no discutamos con la tentación, no le gritemos pasajes bíblicos, por favor, no empecemos a sopesar las consecuencias. Bueno, si yo hago esto, quizás no. No comencemos. Pero David lo hizo. Pero tú viste todo lo que le pasó a David por hacer eso. No, pero mira, que él lo hizo y lo pusieron la mente en disciplina y te le dice otra vez, pero tú sabes el mal que ha hecho eso. Corramos de la tentación de como los otros días se quemaron 12 carros en un lugar en Santiago. Hubo un fuego y se quemaron 12 carros. Y dice el sereno que estaba ahí, yo salí corriendo como si el diablo estuviera atrás de mí. Así que debemos salir corriendo la tentación, hermano.
Cuando se decide quedarse a pelear con la tentación, ya perdimos la batalla. No es resistir, es correr. ¿Y cuál fue la recompensa de José? José no solo huyó del cuarto, corrió hasta estar por completo fuera de la casa. Y hay un poeta que leyó esta parte de la Biblia. Y él escribió lo siguiente: el cielo no tiene cólera con el amor que se convierte en odio, ni el infierno la furia de la mujer desdeñada. Ella quería a José, no su ropa. En consecuencia, las palabras del refrán popular son ciertas: el que se mete al Redentor va a salir crucificado. Cuando vio ella que había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a lo de la casa y le habló diciendo: mira, nos ha traído ese hebreo para que hiciese burlar de nosotros. Vino él a mí, perversa esta mujer, para dormir conmigo. Y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz, gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señora a su casa. Entonces le habló ella la misma palabra, diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Ay, qué pela, caramba. Y cuando yo alcé mi voz y grité, dejó su ropa junto a mí y huyó. Al leer esta palabra, hermano, pensemos, si alguna vez un momento para recompensar a este hombre, Dios tenía que recompensarlo ahora. Pero Dios no había acabado con José. Dios tenía un plan mucho más elevado con José que esa situación. Dice la palabra de Dios: y cuando oyó su amo que de José las palabras de su mujer le hablaba, diciendo: así me ha traído tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Mire, José estaba seguro confundido. ¿Y ahora por qué me pasó esto a mí? Yo fui fiel. Pero José no había todavía comenzado a vivir Génesis 39 y todo como Dios lo prosperó. Él no sabía que su nombre iba a ser como que él iba a ser el primer ministro de Egipto, por serle fiel al Señor en una cosa como esta. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pues para muchos eso fue una pequeñez, pero Dios lo honró, hermano. Pero no siempre podemos esperar recibir de inmediato la recompensa de nuestras decisiones morales. Toma su tiempo a veces de Dios restablecernos. Dice la palabra de Dios: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Y aquí, para terminar, quiero ofrecerte 4 deberes para nuestra consideración de cada uno de nosotros. 4 condiciones diferentes deben existir a fin de que cultive un estilo de vida de pureza moral. Primero, no podemos permitir que las circunstancias nos debiliten. José disfrutaba de la comodidad, de seguridad financiera como mano derecha de su amo. Tenía autonomía y privacidad sin precedentes debido a la confianza que se había ganado. Él era fuerte, buen mozo y sabio. Wow. Suspiran algunas jóvenes un hombre como ese. La seguridad y poder de su cargo, combinado con su obvia destreza, llevaría a cualquier persona razonable a concluir que tenía todo en la vida, su vida estaba hecha. Hermano, ningún cargo es firme como nosotros creemos que es. En cualquier momento nos votan. Nadie tiene la vida hecha. No puedo pensar en alguna situación o cargo que pueda no ser destruido en un solo día debido a una caída moral. Y más en el ministerio si una caída sexual, aunque ahora hay un desastre, hermano. No permitamos que nuestra carne nos ilusione con un falso sentido de seguridad. Ya yo estoy hecho. No, hermano. Hay tentaciones para todas las edades. Segundo, no razonemos con las tentaciones. Vamos a perder si lo hacemos, Vamos a perder. Si su tentador o tentadora usa exactamente las palabras que usted quiere oír, no nos dejemos engañar. Y estos son algunos ejemplos. Tu esposo, por lo que yo veo,
tu esposo no te satisface. ¿Tú sabes que yo podría hacerlo? Una conversación sencilla, una consejería. Y he visto gente caer. Con esto no demostrará que en verdad me quiere. ¿Quién lo va a saber? Estamos completamente solos, absolutamente seguros que nada va a pasar. Lo que vamos a hacer ahora no le va a hacer daño a nadie. Mira, y nos vamos a casar pronto. Dios entiende mis necesidades. Solo una vez, nunca más. No hay una sola vez. Después que se perdió eso, hermano, se sigue por ahí. Ahí no hay freno. Hasta aquí de nada me ha servido hacerlo debido. Así que Dios simplemente tendrá que ser indulgente conmigo. Ponemos a Dios que nos pase la mano cuando pecamos. ¿Y para qué sirve la gracia si no me permite hacer esto? No convierta la gracia de Dios en una desgracia. Y esos son apenas algunos ejemplos. Los de ustedes serán hechos a la medida para usted. Se ve ridículo en letra impresa, pero cuando las emociones andan por las nubes y uno se siente a salvo de que no lo descubrirán, puede ser sorprendentemente convincente estas cosas y llevarnos a pecar. Tercero, hermano, no mimemos nuestras emociones. Sin lugar a dudas le van a rogar que sea gentil y comprensivo. Se pondrán de rodillas a suplicar y suplicarán misericordia solo una vez. Le hablarán cosas dulces un segundo y se enfurece al siguiente, pero debemos ser firmes. Mira cómo fue José. Versículo 8, él no quiso. En el versículo 9 respondió a la palabra de la esposa. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Versículo 10, no escuchándole él para acostarse con ella, para estar con ella. Versículo 12, él dejó su ropa en la mano de ella para huir de ella. Él no tenía miedo que lo llamaran un grosero. Alguien escribió lo siguiente: no puedes jugar con el animal que hay en ti sin convertirte completamente en ese animal. El que quiere mantener limpio su jardín no reserve un pedazo para hierba mala, porque la hierba mala lo va a dañar. La tentación no es amiga nuestra. Aunque pretenda hacerlo, esa tentación planea engañarle para robarle todo lo que valga la pena. Así que trátela como la enemiga que es. Y por último, no debe distraerse o demoralizarse por los resultados inmediatos. David duró un año callado, hermano, pero cuando vino el golpe, descubrió todo lo que había y fue una desgracia para él. José, hermano, el sol ni siquiera se había puesto, que tomó la decisión de pureza cuando las falsas acusaciones llenaron la casa que había servido tan fielmente. Probablemente se encontró en la cárcel al otro día por obedecer a Dios. Es posible que suframos malos entendidos o que las ridiculicen por las posiciones que tomemos. Incluso personas han perdido su trabajo porque no se han dejado de seducir por el jefe o por la jefa en una compañía. No confiemos en Dios. Él va a honrar nuestra entereza y nuestra fe y nuestra santidad. Termina el texto. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Dios va a extender su misericordia cuando nosotros enfrentemos con entereza y santidad estas cosas que nos pueden llevar a pecar. Te voy a decir algo. No podrás resistirla solo. Es decir, que si estás sin Cristo hoy, es necesario que para poder resistir las tentaciones y salir airoso, tienes que estar con Cristo. Para que esas cosas viejas de tu vida pasen y Dios haga una obra nueva en tu vida. Que Dios nos ayude a ver en esta vida de José cómo Dios recompensa la fidelidad, la pureza y la santidad. Que Dios nos bendiga.
Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, oh Dios, que nos siga bendiciendo y ayudando a resistir, Señor, en los tiempos difíciles, las tentaciones. Glorifícate, Señor, en nosotros. Ten misericordia, que nuestra vida no manche, Señor, el nombre de Cristo. Te lo suplicamos en ese dulce nombre de Jesús.